Ya. Comenzamos el Recording laboratorio. in progress. Ya. Comenzamos el laboratorio de hoy. La experiencia que vamos a realizar va a ser lixiviación por el método de Tilley. Entonces, en el laboratorio anterior habíamos dicho que la lixiviación va a ser un proceso que consiste en la obtención del mineral de interés, que en este caso sería el cobre, el cual se va a encontrar siempre, preferentemente acá en Chile, en minerales oxidados. Entonces, la separación del mineral de interés lo vamos a hacer a través de la adición de una sustancia que va a estar constituida de ácido y agua. Y los tipos de lixiviación van a ser la forma en que nosotros le vamos a adicionar ese ácido y esa agua a la mezcla para poder lograr el proceso. La lixiviación Tilley, a diferencia de la percolación, tiene varias etapas. Primero, en la lixiviación el mineral se va a condicionar. Yo debo disminuir su tamaño a través de un proceso de chancado primario, secundario, terciario. Luego le voy a hacer una etapa de aglomeración, que de ahí lo voy a explicar. Luego una etapa de curado con ácido. Y finalmente, una vez que se prepara el material, yo lo llevo a la pila de lixiviación. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas de este método? El costo operacional es mucho más bajo, puede ser aplicable a cualquier mineral oxidado o mixto. Acuérdense que la percolación del mineral necesitaba un tipo de característica para hacer ese método. En este caso se puede hacer con cualquier mineral. El bajo consumo de ácido, el hecho de preparar el material anteriormente me permite que el consumo de ácido sea mucho menor. Después requiere una menor cantidad de agua en cuanto a los otros tipos de lixiviaciones. ¿Cómo se hace la lixiviación? Tiene distintas etapas. Primero el chancado, que ya lo conocemos todo, que es para reducir el tamaño del material. Después viene la etapa de aglomeración, que aquí yo, ¿qué voy a hacer? Voy a depositar el agua, o sea, mi muestra antes de echarla a la pila, le voy a echar agua y ácido. Este proceso de echarle agua primero, luego rolear y luego echarle ácido, esto se hace en un tambor rotatorio en la industria, ¿ya? Acá nosotros, o sea, en el laboratorio se va a hacer de forma de roleo. Este proceso de aglomeración lo que hace es unir las partículas, los finos con los gruesos y los finos con los finos. Y eso me va a optimizar la permeabilidad de mi muestra, de modo que cuando yo haga el proceso de lixiviación, la muestra se humecte de forma más rápida. Después viene el curado, que una vez que ya hice el proceso de aglomeración, yo voy a dejar reposar mi muestra para que el ácido haga efecto sobre ella. Y finalmente viene la lixiviación. El curado nosotros lo hacemos dejamos goteando una solución de ácido en la muestra. Entonces ahí la muestra va a reposar, pero además va a ir goteando una determinada cantidad de ácido. Ya, en la experiencia vamos a hacer esto. O sea, lo que se hacía en el laboratorio. Ah, esa imagen que puse ahí ya está aglomerada. Si ustedes se fijan, no es una muestra sacada inmediatamente de la mina, sino que ya tiene la muestra de agua y ácido. Así que el paso 1 no es agregarle el agua y el ácido. Yo la dejé ahí nomás la imagen porque no encontré una con la muestra así normal. Paso 1, agregar la muestra a la columna. Paso 1. No, no a la columna de acrílico, a agregar a la muestra a donde la vamos a rolear, era un depósito, era un papel de plástico, el que usábamos en el laboratorio. Vamos a depositar la muestra ahí, luego le vamos a echar el agua, y aquí viene lo interesante. Le vamos a echar el agua, roleamos, que esto se hacía en el laboratorio con los compañeros, y luego le vamos a echar el ácido.
Esta es la muestra que debería estar sin nada, y aquí es ya cuando ya le echamos el ácido y el agua. ¿Ven cómo va cambiando la composición de la muestra? Y está súper buena esa imagen porque se logra ver. O no, había puesto para presentar. ¿Ya? Y después, una vez que ya le agregamos el ácido, le agregamos el agua, le agregamos el ácido, roleamos a ambos. Se debe rolear una vez que se le echa el agua y una vez que se le echa el ácido, ¿ya? Paso 3 es depositarlo en la columna de acrílico. Ya lo depositamos ahí y vamos a preparar la taza de regadío. ¿Por qué? Porque aquí arribita nosotros vamos a dejar goteando ácido, pero con respecto a una taza, que nosotros lo vamos a hacer con los cálculos, eso. Entonces la dejamos goteando y tiene que ser una determinada taza. Esto era lo divertido hacerlo en el laboratorio, porque ¿en qué te demoráis más en esta experiencia? En lograr que pasaran, no sé, 3 ml en 4 segundos, no me acuerdo cuánto va a ser la taza de regalía. Entonces ahí uno se tenía que regular la palanquita y estar con el temporizador viendo que pasara esa taza en un determinado tiempo. Entonces eso era lo que más demoraba en el laboratorio. Y lo vamos a hacer con este tipo de bomba para realizar el goteo, y aquí se regula, tiene como una llavecita que regula el goteo. O acá, creo que la llave está por acá. Ya, y paso 4, que sería dejar reposando la muestra, y lo mismo durante 72 horas, y vamos a extraer 3 muestras. Y aquí, ven, aquí ya esta muestra ya pasó, yo creo que las 72 horas, porque ya tenemos la solución de PLS, que es lo que vamos a extraer, lista. Y aquí están las 3 muestras, o sea, hay 2. Y aquí pueden ver lo que se va extrayendo una vez que ya eso azulito es el PLS, que es solución rica en sulfato de cobre. ¿Ya? Y ahora nos vamos con los cálculos. Yo le... Ahí sí. Ahí se está viendo el documento, ¿verdad? Sí, ahí Sí se vemos ve. el documento. Ya. Yo ahora les dividí. No les hice solamente todo, o sea, un solo cálculo para civil y ejecución. Así que el lab de la primera sesión va a ser para civil, y el lab de la segunda sesión, que están acá todos sus datitos, es para ejecu. Déjame revisar. Parámetro 4000. 05, 4185, 4. Ya, voy a revisar si son distintos, pero yo había preparado distintos datos. Pero si no, lo hacen todo con el mismo. Pero debería haber lab 1 y lab 2. Voy a revisar si copia mal los datos. Pero si no están separados, que lo voy a especificar directamente cuando terminemos la ayudantía, hacen todos con el mismo dato. Al final era cambiar unos valores y el procedimiento es lo mismo, ya saben. Entonces, para la primera muestra, los datos son los siguientes. El cobre total va a ser 1,83, el cobre oxidado 2,4% y el fierro total es 0,2%. La muestra es extraída desde Tiltil. La alimentación de columnas van a haber 4.000 gramos bajo media pulgada, que eso es lo que ya se redujo una vez que pasó por el proceso de chancado. Agua para aglomerar 6% de la masa total. Ácido sulfúrico 4:1. 4 de ácido por fino de cobre, solución lixiviante. La tasa de regadío para calcular, no está calculada, es 30 litros dividido por hora, metro cuadrado. Tiempo de lixiviación son 72 horas, no 98. Densidad del ácido 1,85
diámetro de la columna de acrílico 9,5 y tiempo curado. Lo que pasa es que cuando yo le deposito el agua y el ácido hay que dejarla como un tiempo, o sea, no, hay que dejar como un tiempo la muestra em, para que se logren separar mejor las partículas. Pero por tema de laboratorio nunca, o sea, le dábamos como 5 minutos de curado, nada más. Entonces, por eso está el comentario. Ya, ¿qué necesitamos? Lo primero que tenemos que hacer a la muestra es agregarle agua. ¿Y cómo sacamos el agua? La masa inicial, ¿por qué? ¿Por cuánto nos decían acá? Agua por aglomerar, o tipo, ya, ¿se dan cuenta? 5%, por si acaso. Si aquí, si yo utilizara el 5%, o sea, si no, si hubiera sido 6% que tenía que hacer, multiplicarla por 6, pero como ya tengo hecho los cálculos, ¿para qué vamos a arruinar el cálculo? 4.000 por 5, 200 gramos. Este es el porcentaje de agua que necesito para aglomerar, ¿ya? Siempre, si acá es 7, acá se cambia nomás. Si la cantidad de muestras son 4.000 y fueran 8.000, se cambia a 8.000. Es solo reemplazar, ¿ya? Masa inicial por el porcentaje. Y como yo no la necesito en gramos, porque yo no voy a decir, oye, agrégueme 200 gramos de agua. Y yo digo, ¿cómo agrego 200 gramos de agua? Si tengo una pipeta para medir, lo tengo que transformar aquí a centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo dividirlo por la densidad, en este caso, del agua. Lo divido y me da 200 centímetros cúbicos, que es lo que yo debo agregarle a mi muestra. Luego, debo estimar la cantidad de mineral soluble que hay en la muestra. ¿Cómo lo hago? Con la ley del cobre oxidado. Lo bacano es que acá, mire, yo le tejí al tiro. Mire, esto lo va a ayudar harto para su informe porque le tejí listas las fórmulas. Entonces después cambian nomás las cositas. Ya, entonces, ¿qué debo hacer? Cantidad de cobre fino es igual a la muestra, al peso de la muestra. ¿Cuánto eran? 4.000 gramos los que teníamos. ¿Y cuánto era el cobre oxidado que hay en la muestra? 2,4%, 96 gramos. Si fuera otro porcentaje, aquí ¿qué hacen? Solo cambiar el porcentaje. Ya, ahora necesito el consumo de ácido, porque yo también a mi muestra le debo agregar ácido, como ya especificamos. Me dicen que es 4:1, pero de cobre soluble, que lo calculamos recién, por eso necesitábamos calcular esto. Entonces, la cantidad de ácido va a ser 4 por el cobre soluble y me va a dar la cantidad de ácido que yo necesito depositarle a mi muestra. Debo dividir por la densidad del ácido, ¿por qué? Porque como antes había dicho, yo no necesito mi muestra en gramos, la necesito en centímetros cúbicos, entonces la cantidad de mi muestra que obtuve la divido por la densidad del ácido, que en este caso va a ser 1,85. Listo, ya. Entonces ahí ya con esos datos ya tengo para hacer mi aglomeración. ¿Por qué? Porque estaba mi muestra, le eché esa cantidad de agua y también le voy a echar esa cantidad de ácido. Hasta ahí voy en el proceso. Ya, y luego yo voy a depositar mi muestra de la columna de acrílico, pero necesito dejarla a una determinada tasa de regadío y eso es lo que vamos a calcular ahora. Lo primero que tenemos que hacer es saber el área de nuestra pila o nuestro recipiente donde lo vamos a hacer. Como este era un cilindro, aquí sacamos el área del tubo. Este es el diámetro, por eso se divide por 4, ¿ya? 9,5 de diámetro. Ya, y ahora lo que debo hacer es transformar. ¿Qué voy a transformar? La tasa de regadío que me daban arriba. Sí, está bien, que son 30 litros por hora por metro cúbico, pero yo no voy a estar en el laboratorio 1 hora o 3 horas midiendo la experiencia, por ende, aquí lo debo pasar a minutos y a centímetros cuadrados. Entonces lo multiplico por 1.000, lo divido por 60 y lo divido por 10.000 centímetros cuadrados. Eso es un cambio nomás de operación. Y para calcular la tasa de regadío, cuando ya tenemos la tasa que nos habían dado en una unidad tangible en el laboratorio, eso la multiplicamos por el área del tubo. Y acá me va a decir que yo necesito pasar
3,5 ml en un minuto. ¿Se acuerdan que le dije que eso era lo difícil? ¿Por qué? Porque tú tenías que pasar esa cantidad exacta y tenías que medirla en una probeta. Entonces tú empezabas ya, ponías el temporizador, un minuto, y tenía que pasar 3,5. ¿Y qué pasa? A veces pasaba 2 ml o a veces se pasaba y ya eran 10 ml. Entonces, eso era lo que se demoraba en la experiencia. A esa taza de regadío yo voy a dejar goteando el ácido en mi muestra. Y entonces yo deposito el material en la columna, activo la taza de regadío y la dejo goteando. Y ahí la dejo por 72 horas. Y ahí se va a ir extrayendo el PLS de mi muestra. Y como esta tuvo más etapas, que tuvo una etapa de aglomeración y de curado, me va a permitir llegar a todas las capas del material. Y es mucho más eficiente que la percolación. Y eso. Y eso es todo el laboratorio de Tilley, que como les dije, es igual de corto que el laboratorio de percolación, pero por eso la idea era que lo hicieran juntos porque son casi muy parecidos, lo único que cambia es el método. No sé si la Flavia quiere agregar algo más. Solamente agregar que, bueno, una preguntita. Esta es la muestra que trajo Víctor desde Tiltil, ¿cierto? Sí, esa. Ya. Voy a compartirles un poquito, a ver si puedo. Acá. Porque yo fui con él a sacar esa muestra. Entonces me acordé. Y Ya, súper. esto queda acá en Tiltil. Si nos alejamos un poquito, no quiero que se me pierda ese punto, porque si no, no lo voy a volver a encontrar. Acá está Tiltil, ¿cierto? Es bien chiquitito y es como fácil de llegar a la mina porque tiene solamente una calle principal aquí, Tiltil. Entonces uno llega al centro y sigue de largo, ¿cierto? Aquí por Arturo Prat. Se sale un poco de los límites de Tiltil, yendo hacia Rengo, parece que queda acá más arriba. Y bueno, este camino va por laderas de cerro, ¿ya? Y pasando así como 2 o 3 curvas, llegamos a este punto. En este punto, acá, a ver si lo puedo agrandar, ahí está. Aquí hay una entrada en particular de acceso a la mina. Ahí está. Ahí. Acá. Este es el camino, obviamente de tierra, en pendiente, para llegar a la mina, que está, bueno, uno sigue aquí todo este caminito, viene a dar la vuelta como por acá, hasta acá, y aquí está la mina, ¿sí? Es una mina pequeña, de pequeña minería, que tiene hasta el año 2019, solamente tenía algo así como entre 20 y 30 metros perforados, una sola galería, porque estaba recién empezando. Se hace aquí una extracción de roca y la otra estaba acá. ¿Sí? Desde acá se extraía la roca y la gracia es que acá también tenía algo así como otra extracción, ¿ya? De pequeña minería, entonces se entiende que donde hay afloramiento se extrae. En este caso había aquí un punto, bueno, por aquí había otro medio intermedio, acá había otro, así como en esta curva, y la otra de la explotación, entre comillas, principal, que era acá abajo. Obviamente, bueno, con el mapa aquí no se ve, pero esto que está acá, si no me equivoco, es como la cancha de acopio, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos sirve un poquito como para ubicarnos espacialmente y entender un poco qué o cuál es el tipo de mineral que se extrae en la zona, ¿ya? Toda esta zona, si nos alejamos un poco más, que es como entre este cordón, entre comillas, montañoso, un poco hacia acá, hacia la costa,
más hacia arriba, obviamente hacia Valparaíso y hacia el sur, es toda una formación conocida, ¿ya? Y de acá trabaja básicamente como el, no sé, 70-60% de toda la pequeña, un poco mediana, pero mediana pequeña, minería del sector. ¿Sí? Hay otras minas, por ejemplo, no sé si la habrán escuchado o si se acuerdan, eh, San Pedro, que está también por aquí, que hace sus extracciones para el lado de acá y tiene su planta acá al frente. ¿Ya? Todo este sector extraen así como los mismos tipos de minerales, que son cobre con alguna proporción pequeña de oro. Si buscan en la literatura, lo pueden encontrar como la formación La Negra. Hay un poquito para complementar la información. Pero principalmente es cobre y oro. Así que eso. Oye, Flavia, ¿y Ujú. tú igual hiciste el análisis de la muestra con el Víctor o no? ¿De esa muestra? No, no, porque en ese momento yo todavía no llega aquí al laboratorio de procesos. Ah, ya, era como para que lo contara. Es que el profe, a mí cuando yo hacía los laboratorios, o sea, el profe Vilches, que era con el que trabajé más tiempo, porque con el Víctor trabajé como el último año nomás, él decía que lo mandaba como la muestra a analizar a un laboratorio. Entonces no sabía si la hacían Sí. acá ustedes, acá en No, en minería. general, no, porque en Minas no tenemos los equipos como para tener un resultado preciso. ¿Ya? Lo que se hace en esos casos es hacer algo así como una colaboración interdepartamental, y le podemos pedir ayuda a metalurgia o a química para que nos ayuden con los resultados así como precisos del análisis de muestra. Y obviamente, bueno, nosotros hacemos toda la parte más mecánica. Claro, Estamos de a poquito complementando el laboratorio para, bueno, ya futuras generaciones poder hacer eso por parte del departamento. claro, cuando se vuelva a la normalidad. Sí, Chicos, eso. ¿tienen alguna consulta? Ahora, básicamente, así como les explicó muy bien Evelyn, lo que hacemos aquí en el laboratorio de TeamLayer es justamente como tomar una porción así como de la pila, ¿no? Es como justo donde está el aspersor o el gotero de solución, como haber tomado una muestra de esa columna y de esa forma se trabaja en laboratorio. Obviamente no podemos armar una pila completa porque no tenemos el espacio, ¿ya? Pero tomando una pequeña muestra más o menos representativa y proporcional de la pila, se pueden obtener los cálculos extrapolables. Claro. La ideal, bueno, después cuando ya pase toda la pandemia y innovar en nuevas técnicas como para hacer la experiencia, po. Ahora lo estamos haciendo de este modo por el hecho de que no podemos hacer ni siquiera, acá yo por lo menos no tengo material como para hacer el laboratorio. Entonces No, tampoco se puede hacer como, pero lo que sí, yo grabé este laboratorio de una experiencia, entonces lo estoy editando y yo creo que lo voy a subir hoy en la noche. Entonces ahí como que pueden ujú. verlo paso a paso cómo se hicieron y quizás imaginarse mucho más la experiencia. Isaac tiene levantada la manito. ¿Quiere hacer una consulta? Sí, es que usted, profe, dijo que se extraía como una pila de justo donde se encontraba el gotero, Sí, es que de los o puede sistemas ser de cualquier de, sector. a ver, esto es como la representación de esa parte de la pila. ¿Ya? Si nosotros tuviésemos que ir a terreno y sacar una muestra como para llevarla al laboratorio, sería justo esa muestra que, o esa columna, todo ese sector, que está debajo de uno de los sistemas de distribución de solución. ¿Ya? Justamente porque, como les mostró Evelyn en la presentación también, justo arriba de la columna es donde se instala el sistema por goteo. ¿Ya? Entonces,
si lo imaginamos un poquito y agarramos nuestra columna, es solamente una muestra representativa de esa parte, ¿sí? Obviamente cada cierto punto, cada cierta distancia, está la malla de los aspersores o de los sistemas por goteo. ¿Bien? Entonces, solamente eso, es como para imaginárselo, como si yo fuera a terreno. A ver, ¿ustedes cuando eran chicos, alguna vez en la torta de cumpleaños le pusieron un vasito al medio? Sí, ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Esto es lo mismo. Es como si fuéramos a terreno, tenemos la pila y necesitamos sacar una muestra. Entonces, como si nosotros fuésemos con nuestro cilindro y lo enterramos en el terreno, justo para abarcar un aspersor o un sistema por goteo hacia abajo. ya, profe, muchas gracias. Lo interesante sería como por la otra experiencia cuando vuelvan a la normalidad es que fueran a sacar la muestra como salida de terreno. Y hicieron. Sí, es una de las cosas No sé en que cuántos tenemos que años más, hacer como pendientes. pero Sí, no sabemos cuándo hasta vamos a que volver a se la regularice normalidad. todo. Pero eso, Si nos quedan así como, siempre quedan pendientes las salidas a terreno. sí, Y es un poco complicado conseguírselas porque obviamente uno tiene que cumplir cierto protocolo y nos tienen que recibir también. claro, eso es verdad. Y eso pues muchachos. No sé si alguien tiene alguna otra duda, consulta. Parece que no ¿No? entendieron todo. Ya chicos, fue un gusto haber hecho el laboratorio hoy día, así que les mando muchos saluditos y que les vaya bien en todo. Cuídense, cualquier consulta, ya saben, al grupo de WhatsApp o Por mensaje interno. particular o por correo. Sí. Muchas gracias. Eso, Chao muchachos. chicos, que Gracias, estén muchas bien. gracias. Chao. Chao. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, Evelyn, que estés bien. Chao. Recording stopped.